Hermanas y hermanos, dice que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos estaban atravesando Galilea y sus diferentes pueblos. Galilea era un poquito pagana, ¿verdad? En ese sentido. Y que él no quería que nadie lo supiera. Volvemos al concepto del secreto mesiánico. O sea, yo quiero que la gente cree en mí porque su corazón se abrió. Yo no quiero que la gente cree en mí por popularidad o porque esto es un concurso de popularidad. No. Y entonces él iba enseñando a sus discípulos. Y pues claro, tú tienes primero que enseñar a tus apóstoles, tus discípulos, para llevar la buena nueva a los demás. Y entre las enseñanzas, él les presenta una realidad, él hace una profecía, le dice, el Hijo del Hombre, o sea, él, ese es uno de los títulos de Cristo, decimos el Buen Pastor, el Rey de Reyes, el Príncipe de la Paz, el Cordero de Dios, pero un título también es el Hijo del Hombre. Dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado a mano de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Claro, el texto también nos informa que lo que él está haciendo es dando un adelanto, dando un anticipo. Eso es lo que va a pasar. Prepárense. Eso es parte de mi realidad. Para eso vine a este mundo. Pero ellos no entendían, dice la Escritura también. No entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Luego entonces llegan a Cafarnaún, que me parece que la casa de Pedro era en Cafarnaún, donde él curó a la suegra de Pedro. Y una vez en casa les pregunta, ¿y de qué discutían por el camino? Yo me imagino que Jesús iba caminando, el primero, quizás rodeado por uno que otro, pero iba primero, ok, por aquí va la cosa, y la bola atrás, el resto de ellos. Y se pusieron a hablar, y me imagino que como chiquillos, o sea, hablando como que en murmullos. ¿Y quién es más importante? Tú, yo, no, yo soy el más viejo, no, yo soy el más inteligente, no. Imagínense, como chiquillos. Y Cristo, que claro, se había dado cuenta, porque nada se le pasaba a nuestro Señor Jesucristo, de qué discutían por el camino. Y ellos se quedaron callados. Y había una razón, porque se pusieron a hablar de esas cuestiones, de quién era el más importante. ¿Quién eres? No, yo soy más cercano a él. No, yo tengo la bolsa con el dinero del grupo. ¿Quién es el más importante? Y entonces Jesús se sentó. Es que yo me lo imagino. Como dice, ok, vamos a sentarnos. Déjenme hacerles un cuento. Déjenme educarlos. Entonces Jesús se sentó, llama a los 12. Entonces, mira, atención. Ya no es el gremio de seguidores, ¿no? Ya no es los discípulos, entre ellos había mujeres que lo apoyaban y acompañaban, los 12, porque los 12 tenían que estar bien claros en estos asuntos. ¿Eh? Dice, si alguno quiere ser el primero, ok, que sea el último de todos y el servidor de todos. Con esta declaración, él no los pone en evidencia, no los pone en vergüenza. ¿Quiere ser primero? Oye, qué bueno. Qué bueno que quiera ser primero. En el cielo, asume él, ¿no? Qué bueno que quiera ser primero. Pero para ser primero, allá, tienes que ser el último acá, en servicio. Y de esa manera, él cambia las escalas. Porque para este mundo, ser primero es ser primero, ser el mejor. Ya. El mejor deportista, el mejor cantante. ¿Cuántos concursos no vemos en la televisión? ¿Cuántas cuestiones de deportes, eventos de deportes donde tiene que ser el mejor para ganar la medalla de oro? O sea, para ser el primero. La gran competencia que hay entre nuestros estudiantes en las escuelas superiores para entrar a las universidades, ¿no? Tienes que ser el mejor, con las mejores notas, el mejor resumen de las actividades extracurriculares, tienes que ser el mejor. Y nuestra sociedad en realidad también empuja eso en el área del trabajo. Tienes que ser el mejor. Si te quedas atrás, puede que pierdas el trabajo. Entonces hay esa sangre, esa hambre, mejor dicho, esa hambre por querer ser el número uno, el primero, siendo el mejor.
Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Dicen, muy bien, quieren ser el primero, que seas el último de todos. Entonces cambia las escalas de este mundo sin quitarles a ellos esa posibilidad de estar entre los primeros. ¿Mm? Dice que después, tomando a un niño, mira, de todos los ejemplos que pudo haber tomado, él pudo haber tomado, digamos, a San Pedro, que era el mayor, el pater familias, el que tenía más experiencia. Pudo haber tomado quizás, qué sé yo, a Mateo, el recaudador de impuestos que conocía de finanzas y un nivel de inteligencia. Pudo haber tomado a cualquiera. Pero habían dos grupos, actualmente eran tres grupos que era como decir el fondo del barril. Las mujeres, que las trataban como ciudadanas de segunda y tercera categoría. Los pecadores públicos, los considerados pecadores públicos, también estaban fuera de la fórmula. Y los niños. Esto era el fondo del barril dentro de la sociedad judía del tiempo de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Agarra a uno de ellos, los niños, que a veces los niños en la época de Jesús y en otras culturas los trataban como si fueran muebles. Los utilizaban como si fueran muebles o los utilizaban para trabajar. ¿Ves? Eran como fuentes de recursos de dinero para trabajar, ya sea en la industria de la familia o ya sea en otras cosas. Y si tú eras hijo de una viuda, con más razón, hijo, tenías que trabajar y eras un objeto más bien que un ser humano. Entonces él toma a un niño, lo coloca en el medio, como quien dice, es así como hay que ser. Lo abraza, como quien dice, lo apoya, dice, sí, apruebo, ¿ves? Apruebo de este tipo de personas, de este tipo de realidad, de los niños. Y dijo, el que me recibe en mi nombre, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, o sea, el que quiera a uno de estos niños, el que respete a uno de estos niños, el que proteja a uno de estos niños, a mí me recibe, a mí me protege, a mí me respeta, a mí me quiere. Y el que me quiere a mí, no simplemente me quiere a mí, sino que también quiere, respeta y protege al que me ha enviado, que es Dios. Entonces ahí bien, tienes una conexión trinitaria, podríamos decir, con esas tres realidades. El niño, ser como un niño. Jesús, ser como un Cristo, para eventualmente recibir al Padre, ¿ves? Y en el caso, pues de los niños, claro, los niños dependen de papá y de mamá, son vulnerables. Los niños no nacen con prejuicios, son puros. Si se fijan bien, vean en el jardín de infantes o en las escuelas, niños jugando con otros niños de otras condiciones diferentes de estatus social, de raza. Eso no hay, los niños nacen sin prejuicios. Infortunadamente, los prejuicios vienen después, cuando los padres y otros grupos les instigan, ¿no? Esos tipos de racismos y prejuicios. Pero el niño en sí es puro y se nos está llamando a ser como niños, porque el que recibe a un niño recibe a Cristo y el que recibe a Cristo recibe al Padre. Utilizando las imágenes del primero y del último, la palabra de Dios nos presenta el asunto de la salvación. Últimamente, lo que estamos hablando aquí es la salvación. ¿Qué significa ser el primero? Algunas de las preguntas. ¿Qué significa ser el último? ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes se salvarán? La curiosidad abruma a los discípulos de Jesús, quien nos cambia el orden de las cosas. Jesús se da la media vuelta y cambia las balanzas para que dejemos de ser superficiales y encontremos la verdad en la profundidad de las cosas más sencillas. Siempre se espera o siempre se tiene esa ilusión de ver a Dios en cosas grandes, en teofonías. Y sí, efectivamente, Él existe en lo grande. Digamos, un amanecer perfecto en la naturaleza. Eso es Dios, es una cosa que te conmueve. El escuchar a un violinista tocar
una pieza, el Ave María, por decir. Eso te conmueve. Ahí está Dios en la belleza de ese acto. Pero también Él está en las pequeñas. Y no es limitarlo a cuestiones grandes y fórmulas grandes, fórmulas extraordinarias. Él está en lo ordinario, en lo más pequeño, en lo más sencillo. Aunque hay quien diga que las cosas, mientras más sencillas se vean, más profundas y más complejas son. Y yo creo en eso. Cuando tú ves algo que es muy, 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 muy sencillo, bueno, para muestra un botón, la misa. La gente va a la misa, ay, qué bonito, qué lindo las flores, ay, qué lindo el coro, mira qué sencillo, ay, mira el padre, qué buena prédica, todo sencillo, ay, qué bueno. Pero ni idea se tiene de lo que hay detrás, de cómo ese coro tuvo que practicar horas para esa misa, de que alguien dio recursos e ideas para decorar la iglesia de esa forma, de esa manera, de que el sacerdote tuvo que prepararse para esas homilías, tuvo que hacer oración, meditación, discernimiento, escribirle en muchos casos. Entonces, vemos la sencillez de una misa, que es sencilla, cierto modo, pero a veces fallamos en ver la complejidad de lo sencillo. Y aquí está el detalle, ¿ves? Porque es verlo en cosas sencillas también. La salvación está ligada a nuestra habilidad de ver a Jesús en todo y en todos. Es tratar al hermano como si fuera Cristo mismo. Ver un pequeño Cristo, un Cristito, que lo he dicho anteriormente. Es ahí donde la imagen de los últimos serán los primeros tiene lugar. Porque si tú te conviertes en el último en términos de servicio aquí en la tierra, Dios te va a ver con ojos de amor en el cielo y vas a ser de los primeros. ¿Qué quiere decir en lo concreto ser el último? Mira, vas por la calle y te fijaste que hay un individuo o una persona mayor quizás que tuvo problemas con su carro. A lo mejor hasta reconoces la persona, no sé, y te detienes. Tú tienes un compromiso seguramente. Tú tienes un asunto, una diligencia, una cita. Y sin embargo, en vez de tú convertirte en el primero y decir, no, yo a lo mío, yo voy a quedar bien conmigo mismo y con la otra persona, te detuviste, te paraste y ayudaste a identificar cuál es el problema o le hiciste una llamada telefónica en su nombre para que vinieran a asistirlo. Te convertiste en el último en ese momento, ¿ves? No, porque dejaste de pensar exclusivamente en ti y pensaste en el prójimo. Viste a un Cristo en la calle. O el caso de la madre, que es típico, esto no falla. La mamá que un día especial, Navidad, Día de Madres inclusive, Día de los Padres, Pascua, prepara una cena maravillosa. Te arregla la mesa, muy bien, muy bonita, esclavizada 2 días cocinando, pegada a la estufa, la pobre. Llegan la visita y ella se asegura de que todo el mundo, su esposo, los hijos, la visita, el que está ahí en la casa, coman. ¿Y cuál es la última persona en comer? Por lo regular, es mamá. Eso no falla. Ella se encarga de que los demás, o sea, ella, en vez de ser la primera y decir, bueno, yo cociné este banquete, ¿cómo que me merezco, verdad? Que ser la primera, ¿por qué no? Ella adopta la posición de ser la última literalmente en comer. Y eso a ella la hace ver ante los ojos de Dios como la primera, como la primera. Luego entonces, hermanas y hermanos, es querer ser primeros en la gloria de nuestro Padre Dios. Yo siempre digo a manera de broma, yo quiero ser de los primeros cuando me toque el turno. Yo quiero ser de los primeros porque yo no sé si ese día San Pedro, que va a estar en el portón, amaneció así con un humor terrible y va a decir, bueno, hasta el número 10 dejamos entrar hoy. No, yo quiero ser de los primeros por si acaso. Luego entonces, hermanas y hermanos, no hay problema en querer ser el primero en la gloria de nuestro Padre Dios. El detalle es que para ser primero allá tenemos que ser
de los últimos o el último aquí en la tierra. Y eso de lo último se hace de varias formas en servicio. En muchas ocasiones, para ver a Cristo en los demás se quiere ser el último en forma de servicio. Y se requiere el ser el último en invertir tiempo, recursos, energía y generosidad. Ahora bien, entendemos que según el Evangelio, al convertirnos en el último ante los ojos de los demás o ante las circunstancias, últimamente somos los primeros ante los ojos de Dios. La imagen ideal de ser el último es la de un niño, según el Evangelio. Los niños dependen del amor de sus padres y de los mayores. La mayoría tienden a compartir sus juguetes, los niños, su comida y su tiempo con otros. Juegan con todos y no exhiben esa inseguridad al interactuar con otros. No discriminan ni seleccionan sus compañeros de juego. En muchas situaciones son los últimos. En países de pobreza extrema pasan hambre. Estos mismos niños muriéndose de hambre. No pueden ir a la escuela, no tienen educación, no hay agua potable. No pueden tomar agua todos los días. Se quedan infortunadamente analfabetas, sin educación. Luego entonces sin posibilidades de progresar. En situaciones de divorcio, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos cuando los papás están más preocupados por la revancha y por el desquite que por los hijos? Son los hijos los que pagan los platos rotos, consecuencia del egoísmo de los adultos. Y sin embargo, como niños, muchos mantienen su pureza y su visión transparente mientras no se contaminen por nociones venenosas culturales, enseñanzas y ejemplos negativos de sus mayores o situaciones de abuso que los marcan para el resto de sus vidas. La salvación no es selectiva, no es exclusiva, no es caprichosa. Dios no funciona de esa manera. La salvación es para todos. Todo el mundo está invitado a la fiesta. No es merecida. Yo no merezco el primer lugar. O sea, nada de lo que yo pueda hacer me va a garantizar a mí que se abran las puertas del cielo. No, no es una cosa que tú te la ganas. Yo no merezco que, por ejemplo, me inviten a esa gran fiesta. No, porque somos pecadores. Somos imperfectos. Esta salvación es dada por Dios de gratis y no es consecuencia de méritos personales ni de chantaje emocional por nuestra parte. La salvación viene de Dios, libre, gratis, pura y generosa. Hay un poema que se llama La Preferida y es un poema que describe a Caronte. Caronte, según los griegos, la mitología griega, era el barquero que llevaba las almas de un lado al otro, del mar de la muerte, tú sabes, como por decir al cielo o a otra realidad. Y las almas todas querían cruzar. Y en una ocasión viene Caronte todo cansado, todo abrumado en la barca y solamente había espacio para una sola. Y Caronte hace la pregunta, ok, hablen, ¿quién cree que se merece que yo lo cruce al otro lado? Y empiezan a hablar y uno dice, yo fui pintor. Otro dice, yo fui un soldado y me temían. Otro dijo, yo fui monarca. Otro dijo, yo fui poeta laureado y quedarán mis poemas por la eternidad. Bueno, olvídate, todo el mundo pues cantando sus detalles y los suyos, sus encantos y demás. Y de momento se acerca un alma tan tímida, temblorosa, así como una varita verde, la pobre alma, y se le acerca así, bien humilde, bien sencilla. Y finalmente Caronte se fija, ¿y tú? Habla, ¿por qué? ¿Qué has hecho? Y el alma, casi como si fuera a romper en llanto, le dice a Caronte, yo he amado mucho. Y Caronte se ceja para atrás y dice, sube. Y fue la única que se llevó. Entonces, hermanas y hermanos, esa es la salvación. Tiene que ver con amor. Los niños aman sin discriminación.
Tiene que ver con ese amor que Dios nos permite dar, que Dios nos da para que sea compartido. Queremos salvarnos, hermanas y hermanos. Queremos ser los primeros. Entendamos el orden según la Escritura. Seamos como niños, seamos los últimos.